El problema nos pide que deduzcamos la fórmula para hallar el plano tangente a una superficie en un punto y luego hagamos una aplicación, ¿no? Bueno, pues tengo aquí la superficie S, la he llamado, f de x y z igual a 0, el punto P, y lo que voy a considerar es una curva de la superficie que pase por P. Tiene que cumplir esos dos requisitos. Que pertenezca a la superficie, la llamo C, y que pase por P. Y C la voy a definir mediante una función vectorial que llamo R de T. R de T será, por tanto, el vector con sus tres componentes. Bueno, vamos a poner X tiene que depender del parámetro y de T por J más Z de T por K. Bien, pues por lo tanto para todo T se tiene que cumplir que f de x de T, como pertenece a la superficie, pues tiene que cumplir con la ecuación de la superficie. Por lo tanto, igual a 0. Si ahora diferencio la función tal y como la tengo escrita, pues aplicando la regla de la cadena tendré que hacer primero derivar con respecto a x la función y luego multiplicarla por la derivada de x con respecto a t, ¿no? Más, y luego lo haremos con respecto a y luego por, estoy aplicando la regla de la cadena, ¿no? Y lo mismo para la z, ¿no? f' de z por la z' de t, y eso pues tiene que ser igual a 0. Claro, este producto lo puedo considerar como el resultado del producto escalar de dos vectores. F' de x, un vector que fuese f' de x, o sea, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z de la función, y este vector multiplicado escalarmente por el vector derivada de la curva. Si hiciéramos el producto escalar de esos dos vectores, me tendría que dar el resultado de aquí, este de aquí, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Claro, ahora vemos esos dos vectores que son. Pues este vector es el gradiente de f. Tenéis que repasar la definición de gradiente. Es un vector que se define de esa manera, ¿no? Y eso estará multiplicado por, ¿qué es esto? Bueno, esto es la derivada de la función vectorial que define la curva. Y la derivada en un punto de la curva, pues es la tangente a la curva. Así que gradiente por tangente a la curva igual a 0, ¿qué quiere decirnos? Pues que el gradiente es perpendicular a la tangente. Claro, si es perpendicular a la tangente, lo es al vector tangente, estamos hablando del vector tangente, lo es a todas las rectas tangentes en el punto P, ¿no? Por lo tanto, todas las rectas tangentes a la curva en el punto P están en un plano tangente a la superficie, pero la curva es simplemente le hemos puesto como que pertenezca a la función y pase por el punto, no tiene ninguna otra restricción. Entonces, como todas están en un plano perpendicular al gradiente, pues eso es lo que consideramos y lo que llamamos plano tangente a la superficie en el punto, que sería lo que yo estoy dibujando ahora. El gradiente tiene que ser normal a ese plano. Esto es el gradiente de f y este es el plano tangente. ¿Cómo lo podemos expresarlo? Así, digamos que gradiente de f, claro, esto en el punto x0
y0, z0 por el vector tangente u, pues esto tiene que ser 0, ¿no? Entonces, vamos a deducir la ecuación de ese plano tangente. Tiene que cumplir nuestra condición, esta que hemos puesto aquí, ¿no? Si x y z es un punto genérico de ese plano, este es el punto x y z, y el punto P es x0 y 0, z0, como el vector u está en el plano, pues puedo sustituir el vector u, lo puedo sustituir por el vector que va del punto genérico al punto x0 y 0, ¿no? Es decir, gradiente de f producto escalar de, y aquí puedo poner x menos x0, y menos y0, z menos z0, siendo x y z puntos genéricos del plano que estoy buscando. Por lo tanto, ya lo podemos poner desarrollado, como el gradiente sabemos que es f' de x, en el punto correspondiente, claro, por x menos x0, haciendo el producto escalar, más f' de y por y menos y0, más f' con respecto a z por z menos z0 igual a 0, que es lo que utilizamos para hacer plano tangente a una superficie en un punto. Vamos a hacerlo en el ejemplo que me dicen. Vamos a hacerlo en el hiperboloide que me han dado y en el punto 1, menos 1, 4. Bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido graficar el problema con GeoGebra y el resultado y todo. Entonces aquí tenemos nuestro hiperboloide, ¿eh? El hiperboloide es este de aquí, una de las superficies, claro. Esta es z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos 12 igual a 0. Lo he dibujado todo, los resultados y todo. Entonces vamos a sacar el plano tangente. Este es el plano que estoy buscando, lo llamo T. Y el plano, pues tenemos que hacer primero el gradiente, o sea, f' de x, con respecto a x pues será menos 4x, f' con respecto a y pues será menos 4y, y f' derivada con respecto a z pues será 2z. Lo particularizo para el punto P, este lo voy a poner aquí, que me han dicho era el 1 menos 1, 4, este es el punto P, y lo hago pues f' ya de x para el 1 menos 1, 4, como solamente tiene x, pues eso me queda menos 4. F' con respecto a y para el punto 1 menos 1, 4, pues esto me queda 4. Y lo mismo particularizado para él, pues me queda 8. Y como el punto lo tengo, pues ya lo tengo. La ecuación del plano tangente, recordad, la tengo ahí, pues ya será t igual, o sea, t vector, ecuación, será menos 4 por x menos, o sea, le pongo el punto, menos 1, luego ponemos más 4 por y menos menos 1, y luego más 8
z menos 4 igual a 0. Ordenándolo y dejándolo lo más simplificado posible, pues x menos y menos 2z más 6 igual a 0. Entonces todos estos resultados los he graficado con GeoGebra y vemos que ¿qué vemos? Pues vamos a ver. En primer lugar, este es el gradiente. Este es el gradiente de f. Que el gradiente de f pues me sale el menos 4, 4, 8. Este es el plano T. ¿Y qué observo? Observo que son perpendiculares, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido también proyectar el gradiente sobre el plano XY. Esta es la proyección del gradiente, este vector de aquí. ¿Qué quiere decir ese vector? Pues quiere decir que si desde el punto P me muevo por la superficie en esta dirección, lo haré por la línea de máxima pendiente. O sea, por eso decimos el gradiente nos indica la máxima pendiente de la superficie. Claro, la proyección del gradiente sobre el plano XY. El gradiente es normal a la superficie, ¿no? Y esto sería la interpretación geométrica y la comprobación de que es correcto los resultados.